Música, nunca pensé que el día en que se quemó mi casa sería el día en que mi hijo me mostraría quién era realmente. El humo denso aún se aferraba a mi cabello mientras estaba en la acera, sosteniendo la única bolsa que logré salvar. Mi casa, la pequeña cabaña que mi difunto esposo y yo construimos pieza por pieza, ya no existía. Vigas carbonizadas sobresalían en el cielo gris como costillas rotas. El jefe de bomberos había ofrecido sus condolencias, los vecinos susurraban. Pero nada de eso se comparaba con la fría bofetada que estaba a punto de sentir. La SUV blanca de Eric llegó, brillando como si nada hubiera tocado su perfecto mundo suburbano. Salió, fresco y compuesto, sin un rastro de preocupación en sus ojos. Mamá, dijo, con un tono ligero, casi ensayado. Lo siento, me tardé un poco en llegar. Mañana ocupada. No respondí. Solo me quedé allí, esperando que mi hijo dijera lo que cualquier hijo debería decir. Pero en su lugar, miró mi bolsa de viaje y sacudió la cabeza ligeramente como si le molestara. Escucha, no tenemos espacio para un ratón extra en nuestra casa en este momento. ¿Entiendes, verdad? Los niños ya están apretados. Verónica está trabajando desde casa y, honestamente, el momento es solo malo. Un ratón extra. Eso es lo que era ahora, no su madre. No la mujer que había secado su frente febril, que había juntado dinero para su matrícula, que había estado a su lado en cada relación fallida, cada trabajo perdido, cada elección egoísta que hizo. No, era un ratón extra. No esperó mi respuesta. Simplemente ofreció una sonrisa forzada y, tan casual como cerrar la tapa de un bote de basura, dijo, no te preocupes. Eric añadió, volviendo a su tono habitual condescendiente, el seguro se encargará de ti, seguro. La palabra resonó en mi cabeza. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un pequeño cambio, como algo encajando en su lugar. Siguió mencionando el seguro, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si tuviera planes para un dinero que ni siquiera se había procesado aún. Lo miré fijamente, esforzándome por no flinchar, por no dejar que las lágrimas ganaran. Esto no era solo egoísmo. Era algo más frío. Mi hijo siempre había sabido cómo envolver su codicia en falsa preocupación. Lo estaba haciendo de nuevo. Asentí una vez en silencio. Por supuesto, dije sin emoción. Lo resolveré. Me lanzó una rápida y tensa sonrisa, claramente aliviado de que no causaría un escándalo. Luego se subió a su auto y se fue sin otra palabra, los neumáticos crujían sobre la grava mojada. Me quedé allí por mucho tiempo, sintiendo el aire nocturno filtrarse en mis huesos. Sin hogar, sola, pero no derrotada. No todavía. Había terminado de mendigar por migajas de afecto de un hijo que solo me veía como una carga. Y a medida que el cielo se iluminaba con la mañana, un solo pensamiento se cristalizó en mi mente. Esto no fue un accidente. Lo peor era lo fácil que podría haber sido. Text, previno. Había vivido tranquilamente en esa pequeña cabaña durante casi 30 años. Frank y yo la compramos juntos antes de que Eric naciera. No era mucho. 2 dormitorios, una cocina diminuta, pisos crujientes, pero era nuestra. Cada rasguño en la barandilla de madera, cada fotografía descolorida en la repisa guardaba un pedazo de nuestra historia. Después de que Frank murió, esa casa se convirtió en mi ancla, mi santuario. El mundo exterior podía girar y cambiar como quisiera. Dentro de esas paredes, estaba a salvo. Sola, sí, pero a salvo. Eric, por supuesto, siempre se había preocupado. O así lo presentaba. Es peligroso para alguien de tu edad vivir sola en una casa como esa, decía mamá durante sus breves visitas. ¿Y si te caes? ¿Y si hay un incendio? Deberías pensar en reducir el tamaño. Mudarte a una bonita comunidad para mayores. Tienen todo lo que necesitas. Cada vez sonreía educadamente y le decía que estaba bien, y cada vez él insistía un poco más. No era preocupación, no realmente. Lo veía en sus ojos. Incluso entonces, se trataba de control, de conveniencia, de dinero. Mencionó lo caliente que estaba el mercado inmobiliario, lo inteligente que sería vender mientras los precios estaban altos. Lo hacía sonar como si intentara ayudarme, pero yo sabía más. Eric siempre había visto mi casa como algo que esperaba ser reclamado.
Podía verlo tan claramente como el día en que le di mi poder notarial después de mi cirugía de cadera hace 2 años. Solo por razones prácticas, dijimos. Solo un mes, él estaba allí de nuevo, de pie en mi sala, pasando la mano por la vieja repisa de la chimenea. «Sabes, mamá», dijo, adoptando ese tono meloso que siempre usaba cuando se estaba preparando para algo. Estaba pensando que, dado lo vieja que es esta casa, tal vez deberíamos aumentar tu cobertura de seguro por si acaso pasa algo. Recuerdo mirarlo sintiéndome extrañamente halagada de que le importara pensar en esas cosas. Mi Eric, siempre el responsable, el empresario exitoso. Confiaba en él. Firmé los papeles que trajo. Dijo que era solo una actualización simple de mi póliza de seguro de vivienda. Un movimiento inteligente. Menos de un mes después, mi hogar se había ido. Estando allí en el frío, mirando el esqueleto ennegrecido de mi casa, me di cuenta de que tal vez había estado planeando algo mucho más tiempo de lo que quería admitir. Pero incluso entonces, incluso mientras estaba allí sin nada, me negué a gritar. Me negué a suplicar. Él pensaba que era débil porque estaba callada. Estaba a punto de aprender lo peligrosa que puede ser una mujer callada. No podía dejar de reproducir nuestra conversación en mi cabeza. No solo el incendio, no solo su negativa a ofrecerme refugio. La forma en que sonrió mientras hablaba sobre el seguro. Es solo para estar a salvo, mamá. Si algo pasara, quiero saber que estarías completamente cubierta. Totalmente. Cubierto. Esas 2 palabras me atormentaron mientras estaba sola en mi auto esa primera noche, estacionada en el lote del supermercado donde las luces de seguridad zumbaban sobre mí. Me dolía la espalda de intentar dormir erguida en el asiento del conductor, pero mi mente no podía descansar. Cada palabra que él dijo en las semanas previas a este desastre comenzó a reorganizarse, encajando como piezas de un rompecabezas. No quería ver cuando sus preocupaciones dejaron de ser reales. ¿Alguna vez fueron reales? Pensé en el día en que trajo los nuevos documentos, como había elogiado mi independencia, como se había reído de lo proactiva que era al dejar que él manejara las pólizas como mi apoderado, como lo hizo sonar como un favor que me estaba haciendo, como haría cualquier buen hijo. Y yo, como una tonta, le había agradecido. Una repentina ola de vergüenza me sonrojó incluso ahora. Yo crié a ese chico. Sabía más. Le enseñé mejor. O al menos pensé que lo había hecho. Pero Eric siempre fue bueno para hacer que la gente creyera cosas. Encantador, educado, exitoso por fuera. Nadie sospecharía jamás lo que yo empezaba a sospechar. El problema era que no tenía pruebas, ni evidencias, solo una sospecha que se sentía más fea cada vez que pensaba en ello. Y si lo confrontaba demasiado pronto, simplemente lo negaría. Me llamaría paranoica. Lo giraría como siempre lo hacía. Así que, por ahora, me quedé callada. A la mañana siguiente, reuní suficiente dinero para una habitación de motel barata. Una noche a la vez, me dije que podría resolverlo. Pero incluso mientras me duchaba y me ponía la única ropa limpia que había logrado salvar del fuego, una parte de mí ya estaba calculando, revisando conversaciones, haciendo una lista mental de nombres, rastreando qué pasos había tomado y cuáles aún podía tomar porque algo no estaba bien. Y Eric estaba demasiado tranquilo, demasiado seguro, como si supiera exactamente cómo se desarrollaría esto. Excepto que olvidó una cosa. No era una anciana indefensa sin opciones. Aún tenía amigos. Aún tenía recursos. Y aún tenía una ventaja que él no había considerado. No tenía nada que perder. La oficina de seguros olía a alfombra nueva y café barato. Me senté frente al joven agente, un hombre educado con un traje impecable, que seguía mirando mi archivo, luego su computadora, y luego de nuevo a mí. Sus dedos golpeaban suavemente el escritorio como si intentara decidir cuánto decir. Me quedé perfectamente quieta, tranquila, paciente. Así es como haces que la gente hable. Bueno, señora Tess Dalton, dijo finalmente. Como mencioné, procesaremos su reclamo lo más rápido posible. Con los recientes ajustes en la póliza, en realidad está muy bien cubierta. Incliné ligeramente la cabeza, manteniendo mi voz tranquila. Sí, sobre esos ajustes. Mi hijo mencionó que se hicieron algunas actualizaciones recientemente. No recuerdo haber firmado. Texto, fuera de cualquier cambio importante. El agente ofreció una sonrisa forzada.
profesional pero forzada, su hijo, Eric Dalton? Sí, como su poder notarial designado. Él autorizó varias actualizaciones a su póliza hace aproximadamente 3 semanas. ¿3 semanas? Justo días antes del incendio, ¿puedo preguntar qué tipo de actualizaciones? Pregunté, plegando mis manos suavemente en mi regazo. Él dudó, moviéndose en su silla. La cobertura de la vivienda se aumentó significativamente. El valor anterior de su casa se basaba en estimaciones del mercado de hace unos años, pero el señor Dalton la hizo reevaluar y solicitó una cobertura completa hasta el costo de reemplazo actual con adicionales para contenido, desplazamiento y pérdida total. Asentí lentamente, manteniendo mi rostro neutral mientras mi estómago se retorcía. ¿Puedo ver la documentación? Pregunté, con la voz firme. Él abrió el archivo electrónico en su pantalla. Girándolo ligeramente hacia mí, reconocí mi propia firma en el formulario de autorización. Limpia, ordenada, idéntica a los docenas de formularios que había firmado para Eric a lo largo de los años, pero no había firmado este. ¿No conscientemente, él manejó esto personalmente? Pregunté suavemente. Sí, fue muy proactivo, dijo el agente. Incluso vino en persona para finalizar los cambios. Nos impresionó. Es raro que los familiares estén tan involucrados. Forcé una leve sonrisa. Sí, involucrado. El agente lo tomó como gratitud. Lo dejé, pero por dentro los hilos se tensaban. Eric había orquestado esto. La nueva póliza con casi el triple de la indemnización entró en vigor solo días antes de que mi casa convenientemente se quemara hasta los cimientos. Hice algunas preguntas más casuales, agradecí al hombre por su tiempo y recogí mis cosas. Él sonrió, probablemente pensando, qué dulce y cooperativa anciana soy. En el momento en que pisé el estacionamiento, la máscara se rompió. Mis piernas casi cedieron mientras me agarraba del lado de mi coche, con la respiración entrecortada. Todo mi cuerpo zumbaba, no de miedo, sino de algo más agudo, algo más frío, rabia, y bajo eso, una claridad creciente que no había sentido en años. Eric hizo esto. Quería que mi casa desapareciera. Quería el dinero. Y nunca esperó que yo conectara los puntos. Pensó que estaría demasiado rota, demasiado dependiente, demasiado agradecida por cualquier migaja que él ofreciera. Me subestimó. Enderecé mi espalda, dejando que el viento fresco golpeara mi cara. Mis lágrimas se habían secado hace días. Ahora solo quedaba acero. Si mi hijo quería un juego, estaba a punto de aprender quién le enseñó a jugar. Doris no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta esa noche con mi pequeña bolsa y ojos cansados. Simplemente abrió la puerta de par en par y me abrazó fuerte. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, Marta, dijo con firmeza, como si desafiándome a discutir. ¿Ese chico tuyo? Bueno, hablaremos de eso más tarde. Exhalé en su hombro. Por primera vez en días, me dejé sentir un pata. La primera noche después del incendio, dormí en mi coche. Bueno, intenté dormir. El estacionamiento del supermercado estaba lo suficientemente tranquilo, pero el frío se colaba por cada grieta. Me envolví más en mi abrigo, diciéndome que era temporal. Solo una noche. No quería ser una carga para nadie. No quería hacer llamadas. Pero para la segunda noche, la realidad comenzó a presionar más fuerte. Me dolía la espalda por el asiento incómodo. Mi ropa olía ligeramente a humo. Estaba allí en la oscuridad, agarrando el volante, demasiado orgullosa para llorar, demasiado cansada para pensar con claridad. Fue entonces cuando vi el nombre de Doris brillando en la pantalla de mi teléfono. Ella ya había llamado 3 veces ese día. No había respondido. No porque no quisiera escuchar su voz, sino porque no sabía cómo explicar lo lejos que había caído en solo 48 horas. Esta vez, respondí. Marta, dijo suavemente sin esperar a que hablara. ¿Dónde estás? Tragué con dificultad. Mi voz salió pequeña. Estoy bien. No estás bien. ¿Estás en ese maldito coche? Cerré los ojos. Doris, no quiero. Basta, interrumpió, su voz volviéndose firme. Voy a buscarte ahora mismo. Y lo hizo. Menos de 20 minutos después, sus faros aparecieron en el estacionamiento. Salió del coche, con los brazos abiertos, sin juicio en sus ojos.
Solo lealtad feroz. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, Marta, dijo, abrazándome. Ese chico tuyo. Hablaremos de eso más tarde. A la mañana siguiente, mientras estábamos sentadas en su pequeña mesa de cocina con el sol filtrándose a través de las cortinas de encaje, finalmente habló sobre lo que pesaba entre nosotras. Marta, dijo suavemente, con las manos alrededor de su taza. No quiero hacer esto más difícil para ti, pero necesito preguntar. ¿Crees que Eric tuvo algo que ver con el incendio? No respondí de inmediato. Solo removí mi té y miré la crema que giraba. Las palabras sabían amargas en mi boca. Estoy empezando a pensar. Sí, susurré. Creo que ha estado planeando algo durante meses. Doris asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado. Bueno, dijo con cuidado, hay algo más que probablemente deberías saber. No quería mencionarlo, pero deberías escucharlo. Mis ojos se levantaron a los suyos, ya preparándome. La semana pasada, me encontré con Linda. ¿Recuerdas a Linda del centro comunitario? Mencionó que han visto a Eric en ese nuevo club de póker de alto riesgo en el centro. Y no solo una o dos veces. Mi estómago se revolvió. ¿Juego?, pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Gran juego, Marta. También he estado pidiendo prestado. A algunas personas muy desagradables. Sentí que todo mi pecho se tensaba. Por supuesto, las deudas, el encanto desesperado, el interés repentino en mi póliza de seguro. Todo encajó con brutal precisión. Doris extendió la mano a través de la mesa y me apretó la mano. Escúchame. No lo confrontes. No todavía. Si está metido hasta el fondo, no tienes idea de hasta dónde puede llegar esto. Tienes que ser inteligente. Tragando duro, parpadeé para evitar que las lágrimas salieran de mis ojos. No seré imprudente, Doris. No, dijo suavemente, con la mirada aguda. Serás cuidadosa y serás meticulosa. Tenía razón. No podía pelear con Eric con ira. Eso es lo que él esperaría. Lo torcería, me llamaría confundida, vieja, inestable. No, si iba a derribarlo, necesitaría pruebas. Pruebas reales. Mientras estaba sentada mirando por la ventana hacia la calle tranquila, sentí algo cambiar dentro de mí. Pasé años confiando en él, años creyendo en su sonrisa. Ahora no confiaría en nadie excepto en mí misma. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Doris, miré al techo con la tenue luz de la farola afuera de la ventana. Durante años, me había convencido de que Eric solo estaba ocupado. Que su tono agudo o su desdén venían del estrés. Le había hecho excusas porque era su madre. Porque eso es lo que hacen las madres. Creemos lo mejor incluso cuando la verdad nos hiere. Pero ahora, ya no podía mentirme más. Él no me veía como una persona, ni como su madre, ni como una mujer que había dedicado toda su vida a criarlo después de que Frank murió. Para él, yo era una pieza en el tablero, un peón que podía mover, alguien cuya casa, cuyo dinero, cuya existencia podía servir a sus necesidades. Me di la vuelta y saqué el viejo cuaderno del cajón de la mesita de noche de Doris. Las páginas estaban en blanco. Las miré por un momento, luego abrí la primera página y dibujé una línea lenta y cuidadosa en la parte superior. Cronología. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Los sentimientos no ganarían esta pelea. Los hechos sí. Comencé a anotar fechas. Hace 2 meses, Eric mencionó por primera vez actualizar mi seguro. Hace 3 semanas, Eric presentó los documentos de la póliza. Hace 2 semanas, se finalizó el aumento de la cobertura. Hace 6 días, el incendio. Hice una pausa, masticando la tapa del bolígrafo. Luego añadí una segunda columna. Conversaciones, comentarios, comportamientos extraños. La noche que mencionó casualmente cuán valiosa sería mi casa si se reconstruyera. El día que pidió copias de la escritura de mi casa. Solo para guardarlas, dijo. Pasé a la siguiente página. Llamadas telefónicas. Las palabras exactas de Eric después del incendio seguían repitiéndose en mi cabeza. No tenemos espacio para un ratón extra. No titubeó al decir esas palabras. Las dijo como si las hubiera ensayado. Ya no podía ignorar lo que tenía frente a mí.
Él quería que esto sucediera. Y quería asegurarse de que no tuviera a dónde ir. Durante años, había guardado silencio porque quería preservar lo poco de relación que nos quedaba. Pero, ¿de qué sirve una relación construida sobre una traición silenciosa, sobre mí bajando cabeza mientras él deshacía todo lo que Frank y yo habíamos construido? Cerré el cuaderno lentamente. Mi pulso estaba tranquilo. Mañana comenzaría a reunir más que solo notas. Reuniría evidencia porque si mi hijo estaba dispuesto a quemar mi casa, también estaría dispuesto a quemar mi dignidad, a menos que yo luchara de vuelta, y ya había terminado de jugar a ser la madre obediente y perdonadora. A la mañana siguiente, conduje a través de la ciudad hacia la biblioteca pública. No mucha gente lo sabía, pero nuestra pequeña sucursal tenía una de las mejores secciones de referencia legal del condado. Frank y yo solíamos venir aquí cuando Eric era un niño. En ese entonces, lo traía aquí para enseñarle cómo hacer su investigación escolar. Ahora, estaba aquí para investigar cómo detener a mi hijo. Me acomodé en un rincón tranquilo cerca de las estanterías de atrás. No quería ser notada. No todavía. Durante horas, revisé artículos sobre actividades sospechosas de seguros, investigaciones de incendios intencionados y abuso financiero a ancianos. Leí casos judiciales sobre documentos falsificados y abuso de poder notarial. Poco a poco, mis notas llenaron varias páginas de mi cuaderno. Había una palabra que seguía saltando de las páginas: motivo. Y Eric lo tenía. Deudas de juego, obsesión por bienes raíces, desesperación disfrazada de encanto. Pero si quería que alguien me creyera, especialmente la policía o la compañía de seguros, necesitaba más que un motivo. Necesitaba evidencia concreta, grabaciones de vigilancia, registros financieros, declaraciones de testigos, y para eso, necesitaba ayuda. Me tomó 2 días completos reunir el valor para hacer la llamada. Esperé hasta que Doris se fuera a su club de lectura por la tarde. No quería arrastrarla más profundo en esto de lo que ya estaba. Encontré el número garabateado en una vieja tarjeta de presentación que Frank había guardado dentro de uno de sus libros hace años. En ese entonces, habíamos bromeado sobre cómo nunca necesitaríamos un investigador privado. No me estaba riendo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz calmada y medida respondiera. Investigaciones Lanston. Señor Lanston. Mi nombre es Martha Dalton. Necesito a alguien discreto. Hubo una breve pausa en la línea. No acepto todos los casos, señora Dalton. ¿De qué tipo de situación estamos hablando? Miré hacia la ventana, asegurándome de que nadie estuviera mirando, y bajé la voz. Mi hijo puede haber incendiado mi casa por el dinero del seguro. No hubo un gasp de sorpresa al otro lado, solo silencio. Luego, una respuesta muy deliberada. Ya veo. ¿Por qué no viene a la oficina esta tarde y trae cualquier documento que tenga? Para cuando llegué, la penumbra estaba cayendo. La oficina era pequeña, ubicada en un centro comercial entre un taller de reparación y un cerrajero, segura, privada. El señor Lanston era mayor de lo que esperaba, con cabello gris, ojos firmes, sin rastro de juicio en su expresión. Me dio la mano con firmeza, me hizo un gesto para que me sentara y escuchó atentamente mientras exponía todo, mi notas, mi cronología, mis sospechas. Cuando terminé, se reclinó y golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Eres muy meticulosa, señora Dalton. He tenido tiempo para pensar, dije en voz baja. Asintió. Eso es bueno, porque si tu hijo hizo lo que sospechas, cometió errores. Siempre lo hacen. Esa noche, mientras conducía de regreso a la casa de Doris bajo las luces de la calle, sentí un destello de algo que no había sentido en días: control. Ya no era la víctima esperando ser rescatada. Estaba preparando mi ofensiva. Eric había iniciado este fuego, pero yo sería quien lo terminaría. 3 días después, Lanston llamó. Tengo algo, dijo simplemente. ¿Puedes reunirte conmigo? Estuve allí en menos de 1 hora. Su oficina olía débilmente a café y papel, una sensación familiar que me anclaba en la tormenta de mi vida. No perdió tiempo con cortesías. En su lugar, deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia mí. Tu hijo no fue cuidadoso, dijo en voz baja. Ni un poco. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la carpeta. Dentro había fotocopias, registros bancarios, documentos de seguros, fotos de vigilancia.
Pieza por pieza, el rompecabezas se mostraba claro. Lanston señaló la primera página. Esta es la actualización de la póliza de seguro. Aumentó tu cobertura de 200,000 pesos a 700,000 pesos en valor total de pérdida, más cláusulas para propiedad personal, vivienda temporal y reubicación de emergencia. Miré mi propia firma en la parte inferior del formulario. Él falsificó esto, susurré. Lanston asintió. El análisis de la escritura lo confirmará, pero eso es solo una parte. Pasó a la siguiente página, un video de seguridad en blanco y negro, borroso. Mi casa desde la otra calle, con una marca de tiempo impresa en la esquina. 2 noches antes del incendio, se vio a tu hijo rondando la propiedad a las 11:43 de la noche. Esto fue tomado de la cámara de seguridad de un vecino. Tragando con dificultad, mi garganta estaba seca. Afirmó que no había estado cerca de la casa desde el día en que me trajo esos papeles. La voz de Lanston se mantuvo calma, pero firme. Eso fue una mentira. Pasó a la siguiente hoja. Transacciones de tarjetas de crédito. En las semanas previas al incendio, tu hijo tomó varios préstamos a corto plazo y acumuló deudas de juegos sustanciales. Más de 80,000 pesos en nuevas pérdidas en clubes de póker privados, los mismos clubes de los que tu amiga Doris escuchó. Sentí como si mi estómago se hubiera convertido en piedra. Lo había sospechado, pero verlo en blanco y negro era como recibir un golpe una y otra vez. Lanston hizo una pausa, su tono más suave. Podríamos estar viendo más que solo problemas de seguros. Algo tan serio como incendio intencionado e incluso explotación de ancianos. Cerré los ojos brevemente, estabilizando mi respiración. No podía permitirme desmoronarme. No aquí, no ahora. ¿Esto será suficiente?, pregunté. Asintió. Es más que suficiente para abrir una investigación, pero si quieres seguir con cargos completos, tendremos que ser cuidadosos. Una vez que entreguemos esto, ya no será tranquilo. Abrí los ojos y miré. Lo miré directamente. Me hizo quedarme sin hogar, dije, mi voz aguda pero tranquila. Usó mi confianza, mi nombre, mi vida. Lanston asintió una vez. Entonces, terminemos esto. Salí de su oficina esa tarde sintiéndome extrañamente firme. El dolor se había vaciado. Lo que quedaba era algo mucho más frío. Claridad. 2 días después, Eric llamó. Su voz, suave y segura, flotó por el teléfono como si nada hubiera pasado. Hola, mamá, dijo, con todo su encanto casual. Solo quería saber cómo estás. Espero que te estés acomodando bien. Sé que ha sido difícil desde, bueno, todo. Presioné el teléfono más cerca de mi oído, forzando mi tono a que sonara ligero. Oh, Eric, eso es muy amable de tu parte. Estoy manejando. Se rió, actuando como el hijo preocupado. Bien, bien. Sabía que lo harías. Eres fuerte. Y, oye, el pago del seguro debería procesarse pronto, así que las cosas serán más fáciles. He estado en contacto con el ajustador personalmente, asegurándome de que todo avance. Claro que lo has hecho, pensé. Quieres cada centavo. Eso es muy considerado, querido, dije dulcemente. Soy muy afortunada de tenerte cuidando de mí. Las palabras sabían a ácido, pero mantuve mi voz cálida, dejándolo pensar que aún estaba ciega. Aún confiando. La misma madre de siempre que nunca lo cuestionaba. Aclaró su garganta, bajando la voz, cambiando a ese tono familiar que usaba cuando intentaba sonar responsable. En realidad, mamá, he estado pensando que una vez que llegue el cheque, tal vez podamos hablar sobre invertirlo. Sabes, convertir una mala situación en una oportunidad a largo plazo. Sonreí aunque él no pudiera verlo. Oh, pregunté con ligereza. ¿Qué tipo de oportunidad? Bueno, hay un desarrollo de condominios en el centro, en fase de preconstrucción. Tengo algunas conexiones con el desarrollador. Si entramos temprano, los retornos podrían ser enormes. Yo me encargaría de todo. Por supuesto, no tendrías que preocuparte por nada. Ahí estaba. El plan. El verdadero plan. No quería que yo estuviera estable. Quería control. Control sobre mi dinero, sobre mi futuro. Y pensaba que aún me tenía envuelta en su dedo. Suena muy emocionante, Eric, murmuré.
Siempre supe que tenías una mente aguda para los negocios. Se rió, aliviado. Exactamente. Quiero decir, seamos realistas. Ya no necesitas una casa. Puedes quedarte con Doris un tiempo más, y una vez que la inversión dé frutos, podemos asegurarnos de que estés cómoda durante años. Solté un suave suspiro. Siempre sabes lo que es mejor, cariño. Se lo tragó. Estaba tan seguro de sí mismo, tan convencido de que no me había dado cuenta. Pero mientras hablábamos, miré el expediente de Lanston abierto sobre la mesa de la cocina de Doris. Pasé mis dedos lentamente por las fotos, las firmas falsificadas, las grabaciones de seguridad. Esta ya no era solo mi pelea. Los detectives ya habían comenzado su investigación, reuniendo más información en silencio. Las piezas se estaban moviendo. Eric simplemente no lo sabía aún. Haría mi parte a la perfección hasta que la trampa estuviera lista. Porque si allí había una cosa que mi hijo había subestimado más que mi paciencia, mi capacidad para aprender de él. Me había estado manipulando durante años. Ahora era mi turno de jugar con él. Los días pasaban tranquilos, pero bajo esa calma, las cosas se movían. Lanston me mantenía al tanto con llamadas cortas y medidas. Era el tipo de hombre que solo hablaba cuando había algo importante que decir. Se presentó un aviso anónimo a la unidad de delitos financieros esta mañana, me dijo una tarde. Adjuntamos tu documentación, pero mantenemos tu nombre fuera de esto por ahora. Los detectives están interesados. Le agradecí, mi voz firme. Por dentro, sentía algo más fuerte que el alivio. Impulso. Mientras tanto, Eric seguía ajeno a todo. Sus llamadas eran regulares ahora, llenas de encanto y manipulación velada. Me actualizaba sobre lo complicado que era el papeleo del seguro, lo afortunada que era de que él se encargara de eso, lo agotador que todo era para él. Honestamente, mamá, todo esto ha sido una pesadilla, suspiró en nuestra última llamada. Pero no necesitas preocuparte por nada. Yo me encargo. Solo déjame finalizar todo con los ajustadores, y una vez que ese cheque se aclare, avanzaremos con el plan de inversión. Contuve la bilis que subía por mi garganta y sonreí al teléfono. No sé qué haría sin ti, Eric, él se rió. Para eso está la familia. Casi me reí de lo absurdo de eso. Familia. Se suponía que la familia era quien te apoyaba cuando tu casa se quemaba. No la persona que encendió la cerilla, pero no dejé que nada de eso se notara. Mi voz seguía siendo cálida, agradecida, justo como le gustaba, como esperaba, porque no estaba lista para mostrar mis cartas aún. No hasta que las autoridades estuvieran completamente en su lugar. No hasta que cada pieza de evidencia estuviera asegurada. Mientras tanto, me aseguré de hacer mi parte. Fingí preocupación ocasional por mis finanzas, haciendo preguntas simples a Eric que solo lo hacían más confiado de que yo seguía en la oscuridad. Le dejé explicar cada paso del reclamo del seguro en excruciante detalle, alimentando su ilusión de control. Y mientras hablaba, la investigación de Lanston avanzaba silenciosamente entre bastidores. Doris observaba todo esto con un orgullo silencioso y feroz durante la cena. Sacudió la cabeza, su voz baja. Realmente no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad? No, susurré. Realmente no lo sabe. Hubo un tiempo no hace mucho en que me habría derrumbado. Cuando habría suplicado su amor, cuando habría llorado por su aprobación, pero ya no. No tenía miedo de perderlo. No después de darme cuenta de que nunca realmente lo había tenido. El verdadero Eric era un hombre que veía a su madre como una inconveniencia financiera, un peldaño. Una herramienta. Y las herramientas, una vez rotas, son desechadas. Bueno, yo no estaba rota. No más. Me di cuenta completamente una noche, mucho después de que Doris se hubiera ido. A la cama. Me senté sola en su mesa de cocina, con mi cuaderno abierto frente a mí, el suave zumbido del refrigerador llenando la habitación silenciosa. La casa estaba oscura, excepto por la pequeña lámpara que proyectaba un cálido círculo de luz a mi alrededor. Esto ya no se trataba de seguros. Ni siquiera de dinero. Se trataba de confianza, de traición, de mi hijo de pie tranquilamente frente a mi casa quemada, sabiendo exactamente lo que había hecho y aún mirándome a los ojos, mintiendo con sus dientes perfectos. No había dudado, ni por un segundo. Eso era lo que más me impactaba.
No estaba en pánico después del incendio. No estaba destrozado, ni culpable, ni siquiera remotamente preocupado por mi seguridad. Se había quedado allí, con los brazos cruzados, desestimándome como a un animal callejero buscando refugio, como si yo fuera una carga que deshacerse ahora que mi utilidad se había agotado. Y yo también me había quedado allí, aturdida, confundida, aún esperando ver algún rastro del niño que crié. Pero ahora esa parte de mí se había ido. Ese niño no existía. Quizás nunca existió. Miré los formularios de seguro falsificados, las grabaciones de vigilancia, las pruebas que Langston había reunido con tanto esmero. Toqué la esquina de una página suavemente con la yema de mi dedo. Mis manos ya no temblaban al mirarlo. Él falsificó mi firma. Presentó las reclamaciones. Destruyó mi vida y lo hizo con una sonrisa. El dolor seguía allí, pero se había transformado, endurecido en algo más agudo, más limpio. No había forma de arreglar esto. No habría una reconciliación suave, ni disculpas llorosas. Ya no estaba luchando por una relación. Estaba luchando por mi dignidad. Por todos los años que había sacrificado para asegurar que él tuviera un futuro. Por cada noche solitaria después de que Frank murió. Por cada dólar que junté para enviarlo a la escuela. Por cada excusa que hice por su egoísmo, pensando que tal vez yo era el problema. Que estaba pidiendo demasiado. Que solo estaba ocupado. No estaba pidiendo demasiado. Estaba pidiendo decencia, respeto, el mínimo que un hijo le debe a la mujer que lo crió. El reloj de Eric estaba corriendo, y por primera vez en semanas, sentí que la paz se asentaba sobre mí. La semana siguiente se desarrolló con precisión quirúrgica. Los contactos de Langston y la policía se movieron en silencio. Sin luces intermitentes, sin confrontaciones, solo visitas discretas a las oficinas de seguros, citaciones discretas para los registros financieros de Eric, grabaciones de vigilancia extraídas de propiedades vecinas. Aún no había ondas, y eso era exactamente lo que queríamos. Mientras tanto, me enfoqué en mis propios preparativos. Primero me reuní con mi gerente de banco, sentándome frente a él con mi voz calmada y ensayada. Me gustaría reestructurar mis cuentas y transferir todo a un fideicomiso privado con acceso limitado. Quiero asegurarme de que mis activos restantes estén completamente protegidos de cualquier influencia externa. El gerente echó un vistazo a mi archivo, levantó ligeramente la ceja. Su hijo está listado como su apoderado financiero, señora. Dalton, ¿estás revocando su acceso? Sí, dije, mi voz firme. Con efecto inmediato, asintió sin discutir. Por supuesto, eres el titular principal de la cuenta. Para cuando salí de esa oficina, el acceso de Eric a todo. Mis ahorros, cuentas de jubilación, fondos de emergencia había sido cortado. No se daría cuenta hasta que lo intentara. Eso vendría después. Luego vino el poder notarial. Doris me llevó a la oficina del abogado en el centro, la misma oficina donde Frank y yo habíamos firmado nuestro plan patrimonial hace todos esos años, confiando en que Eric se ocuparía de mí si algo sucedía. Esa confianza ingenua casi me cuesta todo. El abogado escuchó mientras explicaba lo que necesitaba. Su rostro nunca mostró juicio, solo un enfoque tranquilo. Revocación de todas las designaciones de poder notarial anteriores, dijo, hojeando los viejos documentos. Inmediata. ¿No se asignó ningún apoderado sucesor? Nadie, respondí. De aquí en adelante, manejaré mis propios asuntos. Deslizó los papeles a través de la mesa. Los firmé con manos firmes. Por primera vez en años, mi vida legal y financiera me pertenecía de nuevo. En papel, Eric todavía estaba jugando su juego, moviéndose con confianza hacia el pago del seguro, pensando que él controlaba todo. Pero bajo la superficie, las paredes se estaban cerrando. Los detectives ya habían programado una entrevista discreta con uno de los oficiales de préstamos de Eric. Otra con el ajustador de seguros que había procesado los cambios de póliza falsificados. La soga se estaba apretando y él ni siquiera olía el humo todavía. Esa era la parte que casi se sentía cruel, lo completamente inconsciente que todavía estaba. Pero sabía que era mejor no sentir lástima. Quería que esto fuera limpio, simple. Pensaba que quemar mi casa sería un atajo para conseguir dinero fácil. Contaba con que yo cedería bajo la presión, agradecida por cualquier migaja que me diera mientras él se quedaba con el resto. En cambio, había despertado algo en mí que nunca entendió del todo.
Ya no era solo su madre. Yo era su ajuste de cuentas. Mientras Doris nos llevaba a casa esa tarde, me miró de reojo, su voz baja. «¿Estás lista para esto, verdad?» Sonreí suavemente, mi voz tranquila. Nunca he estado más lista porque esto ya no era supervivencia. Esto era guerra. El arresto ocurrió un jueves por la mañana. No vi que sucediera de primera mano. Eso fue intencional. Lanston me llamó justo cuando la primera luz entraba por la ventana de la cocina de Doris. «Está hecho», dijo en voz baja. Cerré los ojos por un momento, respirando con calma. ¿Cómo lo manejó? No lo vio venir. Los detectives lo encontraron en su oficina. Lo escoltaron frente a su personal. No se resistió. Sorprendido. Aún llevando esa arrogancia. Pero sorprendido. Por supuesto que lo estaba. Eric se había vuelto demasiado confiado en su juego. Demasiado seguro de su control. Realmente creía que yo todavía estaba a salvo. Silenciosa, dependiente, ingenua. Nunca se dio cuenta de que mientras él daba vueltas, yo estaba preparando mis propios movimientos en silencio. La voz de Lanston se suavizó. Lo tienen. Text, enfrentando múltiples cargos, mala conducta financiera, documentos falsificados, maltrato a una persona mayor. Y ahora, con las imágenes de vigilancia colocándolo cerca de la propiedad antes del incendio, los investigadores de la unidad de incendios se han involucrado. Bien, susurré. Que escarben tanto como quieran. Desde el momento en que falsificó mi nombre, Eric había trazado este camino. Él había invitado a la ley a nuestras vidas. Yo simplemente estaba dejando que terminaran lo que él comenzó. Los detectives habían sido cuidadosos conmigo desde el principio, amables pero metódicos. Sabían que no era solo una madre en duelo. Yo era una víctima, pero también la testigo clave. La mujer que había pasado semanas recopilando todo, juntando lo que mi hijo pensó que nunca vería. Las firmas falsificadas, las deudas de juego, el colapso financiero escondido bajo sus trajes pulidos. Quería quemar mi casa por un pago. Ahora se sentaría en un tribunal y respondería por cada cerilla que encendió. Doris me sirvió una taza de té fresca, mirándome en silencio mientras me sentaba en su mesa de cocina. No dijo mucho. No necesitaba. En cambio, extendió la mano y me apretó suavemente, su fuerza estabilizando la mía. Nunca quise esto, susurré después de un largo silencio. Lo sé, dijo Doris suavemente. Pero lo necesitabas, asentí. Sí, lo necesitaba. No por venganza, ni siquiera por justicia, por libertad. El tipo de libertad que solo llega cuando finalmente dejas de esperar que alguien sea mejor de lo que es. Cuando dejas de aferrarte a la versión de ellos que llevabas en tu corazón y aceptas a la persona que está frente a ti. Eric nunca iba a amarme como yo lo había amado. Pero iba a aprender que la traición tiene consecuencias. Mientras miraba hacia la luz de la mañana, la calma se asentó a mi alrededor como una segunda piel. No vacío, no duelo, claridad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa de nuevo. Y Eric, mi único hijo, finalmente estaba donde pertenecía. La sala del tribunal olía a madera vieja y aire rancio. Me senté en silencio, con las manos plegadas en mi regazo mientras Eric era conducido adentro, con las muñecas esposadas. Por un breve momento, nuestros ojos se encontraron. Mantuve su mirada, firme y tranquila, pero lo vi en él, el destello de pánico detrás de su sonrisa forzada, la desesperación que ya no podía ocultar. Aún esperaba que yo cediera. Su abogado se inclinó, susurrando frenéticamente. Eric apenas escuchaba. Su atención permanecía fija en mí, como si yo fuera el eslabón débil que aún podía manipular. La audiencia avanzó rápidamente, declaraciones preliminares, cargos leídos en voz alta, mala conducta en reclamos de seguros, explotación financiera de ancianos, falsificación criminal, posible incendio provocado, pendiente de más investigación. Su abogado habló de dificultades financieras, estrés, un hijo tratando de ayudar a su madre en circunstancias difíciles. Era una actuación, una que Eric había ensayado toda su vida, pintándose a sí mismo como el cuidador malentendido, el hijo leal bajo presión. Finalmente, el juez pidió mi testimonio. Me levanté y me acerqué al estrado. Los ojos de Eric me siguieron como un halcón. Vi cómo sus labios se apretaban ligeramente,
como si se preparara para que yo titubeara, para que me ablandara. No lo hice. El fiscal hizo las preguntas, mi relato de los hechos, los documentos falsificados, las grabaciones de vigilancia, los registros financieros. Mi voz se mantuvo tranquila, mis respuestas precisas. Luego llegó la parte que Eric probablemente había esperado, la oportunidad para que su abogado me interrogara, para intimidar, para manipular. Señora Dalton, comenzó su abogado con una simpatía ensayada, ¿diría que su hijo siempre ha sido solidario con usted? Sonreí débilmente. Él me visitaba de vez en cuando y se ocupó de mis finanzas después de mi cirugía de cadera, solo después de convencerme de que le diera poder notarial. ¿Y usted firmó esos documentos de buena voluntad, correcto? No, dije suavemente. La firma en la nueva póliza de seguro fue falsificada, insistió el abogado. ¿Es posible que simplemente lo olvidara? Ha sufrido un trauma recientemente. Su casa fue destruida. No me inmuté. Puede que haya perdido mi casa, pero no he perdido la cabeza. Un murmullo recorrió la sala. El juez lanzó una breve mirada de advertencia, pero no dijo nada más. El abogado intentó un último enfoque. Señora Dalton, seguramente entiende que su hijo estaba bajo una enorme presión financiera. La intención no era maliciosa. Giré la cabeza y miré directamente a Eric. Mi voz era firme, fría, medida. Él tomó una decisión. Eligió la avaricia sobre la familia, sobre mí. La mandíbula de Eric se tensó. Por primera vez, su máscara cuidadosamente ensayada se agrietó. El juez intervino, poniendo fin al intercambio. Eso es todo. Bajé del estrado, regresando a mi asiento. Doris se acercó, colocando suavemente su mano sobre la mía. Mis dedos se entrelazaron con los suyos. Eric se hundió un poco en su silla, ya no confiado, ya no en control. El peso de la evidencia había cambiado la atmósfera de la sala, no solo legalmente, sino moralmente. Todos podían verlo ahora. La verdad estaba desnuda entre nosotros. Me senté y dejé que el silencio se asentara. Él había apostado todo a mi debilidad. Nunca imaginó mi fortaleza. El martillo del juez golpeó suavemente contra el banco mientras se leía la decisión final. La sala contuvo el aliento en conjunto. Eric permaneció congelado junto a su abogado, pálido pero en silencio. Su habitual bravura se había evaporado días atrás. Ahora solo había una desesperación tensa en su rostro, como si esperara que cayera el hacha. Me senté quieta, con las manos juntas, mi expresión tranquila. Había pedido este resultado en voz baja, en privado. El fiscal quería cargos completos, tiempo en prisión, restitución, un registro permanente, pero yo había hablado con el fiscal del distrito antes. Dejé claro. Quiero que se le haga responsable, pero no que se le destruya. Porque al final, Eric no era un monstruo. Era un cobarde. Un hombre que había perdido su camino persiguiendo la avaricia y soluciones fáciles. Y por mucho que me traicionara, por mucho que sus acciones quemaran la casa que construí con su padre, no dejaría que mi hijo Text podría pudrirse en prisión por el resto de su vida. El juez aclaró su garganta, con una voz firme pero no cruel. El tribunal considera al acusado responsable. Sin embargo, después de considerar el testimonio de la víctima, su solicitud de un enfoque diferente para la sentencia y la plena admisión del acusado, he decidido emitir una sentencia modificada. La cabeza de Eric se levantó de golpe. Incluso su abogado pareció sorprendido por un momento. El juez continuó. El acusado deberá entregar todas las ganancias financieras relacionadas con la falsa reclamación de seguro. La casa familiar y cualquier activo relacionado que se haya utilizado para cubrir deudas de juego serán confiscados para la restitución y transferidos a la víctima. No reaccioné. Ya lo sabía. La casa, aquella que él una vez vio como su premio, ahora legalmente me pertenecía de nuevo. En cuanto a la sentencia, el juez continuó, el acusado no cumplirá tiempo en prisión. En su lugar, completará 2 años de servicio comunitario obligatorio en el Centro de Vida Asistida ILEST, trabajando a tiempo completo en el cuidado de ancianos, supervisado, sin pago, con evaluaciones regulares. La boca de Eric se abrió ligeramente, pero no dijo nada. La voz del juez se suavizó. Intentaste aprovecharte de aquellos en posiciones vulnerables, señor Dalton. Ahora servirás a aquellos que una vez trataste de explotar. No hubo aplausos, ni suspiros, solo una quietud final que se asentó sobre la sala.
Dejé que mis ojos se encontraran con los suyos una última vez. Él me miró de vuelta, incierto, avergonzado y, al final, pequeño. Había entrado en esa sala de audiencias, convencido de que podría hablarse de ello como siempre. Pero el encanto no tenía poder aquí. No más. Después de que la sesión terminó y la gente salió en silencio, Doris me apretó suavemente el brazo. «Le diste gracia», susurró. Exhalé, firme pero cansada. Le di una oportunidad. Eric fue escoltado fuera por el alguacil, ya sin esposas, pero no más libre que antes. No miró atrás. Por primera vez en meses, el peso en mi pecho finalmente se levantó. Había recuperado todo, no a través de la ira o la venganza, sino a través de la fuerza. Y a través de esa fuerza, finalmente encontré paz. Los días siguientes a la sentencia pasaron en silencio, pero los efectos se propagaron rápidamente. El condominio de Eric, del que una vez se había jactado tanto, fue vaciado en una semana. Después de que sus cuentas fueron congeladas como parte de la investigación, el banco reclamó lo que quedó. Los muebles de alta gama, el auto alquilado, los trajes de diseñador, todo desaparecido. Brenda no se quedó. Ni siquiera hubo un adiós cortés. Se fue con sus padres la mañana después del veredicto, regresando a su comunidad cerrada como si Eric nunca hubiera sido parte de su mundo. Su matrimonio siempre se había construido sobre apariencias. Sin la riqueza o el estatus, no había nada que mantenerlo unido. En cuanto a sus llamados amigos, los socios comerciales, el círculo social del club de póker, también desaparecieron. En el momento en que su nombre se vinculó a la investigación, su lealtad se desvaneció. Así suele ser con las personas atraídas por la imagen de alguien en lugar de su carácter. Y Eric fue a trabajar. Y Last Assisted Living no era glamoroso. No era él. La vida que había imaginado para sí mismo, pero era un trabajo significativo, un trabajo desafiante, un trabajo que lo enfrentaba cara a cara con personas que antes había pasado por alto. Cada día ayudaba a los residentes mayores con sus necesidades diarias, asistiendo con las comidas, la movilidad, el vestido y el cuidado. Cambiaba sábanas, limpiaba habitaciones y servía comidas con manos silenciosas a personas que le recordaban suavemente, momento a momento, los errores que había cometido. Nunca visité, no por enojo, sino porque no había nada más que decir. Mi parte había terminado. En cuanto a mí, entré silenciosamente en un nuevo capítulo. La ciudad me proporcionó un pequeño y cómodo apartamento a través de un programa de restitución. Simple, seguro y mío. Mis finanzas estaban completamente bajo mi control ahora. La casa que él una vez intentó reclamar fue vendida, y los ingresos se colocaron de manera segura en un fideicomiso solo a mi nombre. Por primera vez desde que Frank falleció, estaba verdaderamente libre. Sin deudas, sin obligaciones y sin cargar más con el peso de un hijo que había pasado demasiados años tratando de salvar a costa de mí mismo.